por mis investigaciones que he hecho, que lo que hemos hecho nosotros es tener un cambio de palabra o de interpretación. Porque cuando tú hablas de santería, ¿de qué estás hablando? Chango, Yemayá, Ochum, ¿de dónde son? ¿De Cuba, de Venezuela, de Brasil, de África, ¿verdad? Entonces, date cuenta que lo que hemos cometido en la revolución de nosotros, le hemos cambiado el nombre y la interpretación realmente de lo que estamos hablando. En lo que se refiere al palo mayombe, eso se respeta totalmente, pero no es reconocido en la religión yoruba. En la religión yoruba, te voy a explicar lo que me dijo a mí en el Gundamí, donde Baba Fellini, cuando estuve en su casa, en esas noches que yo terminaba de comer, entre comillas, porque la comida es muy fuerte, uno se quedaba conversando y uno empezaba a indagar. Entonces yo le explicaba a ella lo que era el palo mayombe en Latinoamérica, y entonces Baba Fellini se queda pensando y me dice, y Facotum, ¿qué harías tú en este momento si alguien te llama que están juzgando la tumba de un familiar tuyo para sacarle hueso y meterle un caldero? Yo le había dicho cómo se hacía. Yo le dije, oye, voy por dentro y le tiro la cabeza. Ah, qué bueno. Pero qué bueno que le quiten a otro de otro familiar para que te monten algo aquí. Eso tiene concepto. Es bueno que tú trabajes con un hueso de otra persona. ¿Cómo vas con un familiar de ellos? En la religión eso no tiene fundamento. Ellos entienden así. Fíjate que en el autor se le hace en lo que es el concepto y lo que voy a contar. O sea, el palo mayombe, nosotros lo respetamos, es un movimiento espiritual. Si nos vamos a María Dios, sabemos cosas fenomenales y cosas que cualquier humano no haría. Pero son otros conceptos que realmente no están en este principio. Si apartamos la religión y hablamos de cultura, para nadie es un secreto que el cráneo más antiguo del mundo es el de África. Dios quiso una sola religión, un solo lenguaje, una sola cultura. Y realmente la avaricia del ser humano creó todo este tipo de situación. Todos hemos nacido bajo el concepto católico, todos. Pero si analizamos un poquito, fíjate, José Gregorio Hernández, la madre de la cultura que está siendo canonizada ahorita, ¿verdad? Dentro de 100 años tendrán tanta posición como la Virgen María, como toda esa cantidad de vírgenes que han sido creadas por el ser humano. ¿Me estás entendiendo ahora? Y otra cosita, bueno, por eso son como unas ramas que se han creado aquí, ¿no? Exacto. A nivel de lo que es,
está el seducir o intentar encaminar o manipular. No, yo creo que ahí está la realidad, ahí están las autoridades están para ser preguntadas, ser abordadas, y ellos no reconocen, no identifican estas preguntas, estas palabras que hasta el momento han salido al aire. Por lo tanto, no nos corresponde a nosotros hacer la censura ni hacer ningún tipo de observación sobre palabra alguna. Ha sido él, específicamente Arapa, quien ha desconocido, y por lo tanto, lo que podemos nosotros sacar en conclusión es que se perdió en un abismo por allí caída. Lo poco Yoruba, si lo hubo, se perdió, fue manipulado, y quizás no hubo mala intención. Eso lo hemos reiterado, y lo ha reiterado Padrino Líderes muchísimas veces, a través de internet y a través de todos los medios. No se trata de caer en una diatriba de un señalamiento o censura. Sucedió y ya, y ahí está el resultado. Yo particularmente lo abordo, y el doctor también en condición de islámica, yo como para rete. Yo asumo que la condición, la actitud que tiene cada religioso de acuerdo a lo que le funciona. Si a esa persona le funciona bien, si no le funciona, procura investigar. Estamos llamados a contestar si hay investigación. Disculpa, amiga, yo te quería comentar algo. Es que cuando pensamos en África, pensamos en un solo conglomerado. Imagínate América. Nosotros los venezolanos tenemos una particularidad, y los cubanos también, pero somos americanos. Pero somos distintos a los argentinos, pero somos americanos. África no es una sola cosa, sino es la multiplicidad de países y continentes. Los Yorubas son un grupo étnico, una multiplicidad de culturas que manejan una multiplicidad de simbología. A nosotros, en nuestro continente, a los diversos países de nuestro continente, digo mucha gente. Yo tenía un maestro en antropología que me decía, no todos los negros tomamos café. ¿Sí? Y eso es una deconstrucción que tenemos que hacer en el paradigma occidental, porque cuando pensamos negro, pensamos África y pensamos todos somos iguales. No, los Yoruba somos un grupo, ¿sí? Y obviamente, si nosotros les preguntamos a estos reyes extraordinarios que tenemos aquí sobre cosas que ellos conocen, ellos van a decir que no la conocen. Ahora bien, eso no le da importancia a los procesos que se gestaron durante 500 años en la historia de nuestro continente, que es el espiritismo mayalorceno, que es la regla de la bolsa de San que tiene un valor extraordinario, porque también en estas circunstancias, en este continente, esa gente, esos maestros extraordinarios que nos formaron a nosotros, también aprendieron a manejar el conocimiento de la naturaleza. Ahora bien, en el caso nuestro, nosotros, a raíz de la iniciativa de nuestro padrino, hemos tenido la posibilidad de estar en contacto con los reyes, con los principales protagonistas de la religión yoruba, concretamente hablando, ¿sí? Y en ese sentido, pues nosotros lo que hacemos es hacer un proceso de investigación porque nos interesa profundizar en este conocimiento originario, ¿sí? Lo otro, sí, también tiene un valor que cada quien tiene el derecho a juzgar y ver sobre la base de su desempeño como religioso. Esta es la propuesta que nosotros queremos compartir y por eso hacemos este sacrificio de elementos extraordinarios invitados. Permiso, hablando un poquito de lo que dice el chico, yo siempre he tenido un concepto en mente, ¿verdad? Sin quererme